Y si te dijera que hay oraciones que abren caminos en el cielo, oraciones que rompen leyes naturales, oraciones que tocan el corazón de Dios al punto de hacer temblar el imposible, y que tú estás a punto de aprender cómo hacer exactamente esa oración que mueve montañas, hoy vamos a sumergirnos en un misterio espiritual poco predicado, pero que tiene el poder de cambiar tu realidad por completo. Vamos a hablar sobre la oración por causas imposibles. Y no solo eso, vamos a descubrir cómo Dios hará que el milagro suceda, aunque todo y todos digan que no, aunque parezca tarde, aunque parezca perdido, aunque el diagnóstico, el juez, la economía o el tiempo hayan decretado lo contrario. Dios tiene la última palabra. Hay un secreto en la palabra que pocas personas conocen, y hoy lo vamos a revelar juntos, un patrón divino que se repite una y otra vez en la Biblia. En cada historia donde el milagro parecía improbable, Dios intervino con poder y lo imposible se volvió testimonio. Este vídeo no es solo un estudio más, es una llamada divina, es una respuesta espiritual a tu clamor. Es un encuentro con el Dios que abre mares, despierta muertos, revierte sentencias y transforma lágrimas en alabanzas. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has estado a punto de rendirte? ¿Cuántas veces sentiste que tu fe no era suficiente? Pero si hoy estás aquí, no es casualidad. Este mensaje es una señal. Dios quiere hablarte, quiere llenarte de fe. Quiere que ores con autoridad y que el milagro llegue de una vez por todas. Durante los próximos minutos vamos a caminar por historias bíblicas olvidadas, pasajes de poder, actitudes proféticas y palabras escondidas en la Escritura que solo se activan en momentos como este, cuando ya no hay plan B, cuando todo depende del cielo. Te haré preguntas que sacudirán tu alma. Te mostraré ejemplos que te harán llorar. Pero sobre todo, te enseñaré cómo orar con la fe que hace descender el fuego del cielo. Y lo más importante, el penúltimo mensaje de este vídeo puede contener la clave final para desbloquear la bendición que llevas tiempo esperando. No te lo pierdas por nada del mundo. Antes de que empecemos, te invito a escribir en los comentarios una frase corta que será tu compromiso de fe, una confesión profética que no solo abrirá tu corazón, sino que inspirará a muchos más que están leyendo. Escribe ahora mismo: nada es imposible para mi Dios. Al escribirlo, estás declarando tu esperanza. Estás diciendo al mundo espiritual que sigues creyendo en el poder del milagro. Estás uniéndote a una comunidad de miles de personas que, como tú, están clamando por lo que el mundo llama imposible, pero que el cielo ya ha decretado como hecho. Y si aún no lo hiciste, dale un me gusta al vídeo. Hazlo como un acto de fe, porque cuando lo haces, YouTube entiende que este mensaje es importante y lo mostrará a otras personas que también necesitan una respuesta urgente de Dios. Tú puedes ser un canal de bendición para ellas. Haz clic en Me gusta ahora y conviértete en un sembrador de milagros. Suscribirte a este canal no es solo un gesto digital, es un acto espiritual. Aquí, muchos han encontrado alimento para el alma, especialmente quienes no tienen una iglesia cercana o no pueden congregarse. Este canal es su iglesia virtual, es su manantial. Suscríbete hoy mismo y únete a esta familia espiritual que no deja de orar por ti. Y como cada estudio que hacemos aquí, quiero invitarte a comentar una frase al principio de todo. Una contraseña espiritual que nos une como cuerpo de Cristo, sin importar el país, la ciudad o el idioma. Escribe: paz en Cristo. Así, miles de hermanos sabrán que estás aquí con nosotros, en espíritu y verdad, y que estamos intercediendo juntos, como una iglesia viva que aún cree en el poder de la oración. Recuerda,
No te vayas antes del final, porque en los últimos minutos del vídeo compartiremos algo que puede ser la llave que desbloquee tu milagro. Si te vas antes, podrías perder la respuesta que tanto has estado esperando. Hay una historia que muchas veces leemos sin detenernos en la dimensión del dolor que encierra y del milagro que desata. Es la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Pero antes de ser madre, Ana fue una mujer quebrantada por una causa imposible. El relato se encuentra en 1 Samuel capítulo 1. Ana era estéril. En una cultura donde no tener hijos era considerado una maldición, su situación no era solo física, sino emocional, social y espiritual. Era señalada, humillada y comparada constantemente con Penina, la otra mujer de su esposo, que sí tenía hijos. ¿Te has sentido alguna vez así? Avergonzado por lo que te falta, por lo que otros sí tienen, por lo que no llega aunque lo hayas pedido en oración una y otra vez. Ana oraba, pero parecía que nada sucedía. Años pasaban, lágrimas caían, el vientre seguía vacío, el alma aún más. Pero entonces algo cambió, y ese momento es clave para entender cómo orar cuando el milagro parece imposible. La Biblia dice que Ana se levantó después de comer y beber. Esa frase, aunque simple, representa una decisión espiritual profunda. Ana ya no quería solo llorar, ya no quería solo resignarse. Decidió levantarse y entrar al templo, y allí clamó con amargura de alma, llorando desconsoladamente. Pero hay un detalle poderoso. Ya no oró por orar. Hizo un voto. Habló con Dios con el lenguaje del compromiso. Le entregó de antemano lo que aún no tenía. Le ofreció a su hijo antes de concebirlo. Eso es fe. Eso es rendición. Eso es confiar cuando no hay garantías humanas. Mientras oraba, el sacerdote Elí la observaba y pensó que estaba ebria, porque sus labios se movían, pero su voz no se oía. Aquí hay otra clave. Hay oraciones tan profundas que no tienen sonido humano, pero resuenan en el cielo como trompetas de fe. Hay momentos en los que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Ana estaba en ese punto. Ella no solo pidió, se quebrantó, se rindió, se ofreció a sí misma. Y fue en ese punto de entrega total donde Dios dijo, ahora sí, es tiempo de responder. Elí la bendijo con una palabra profética y algo cambió en su rostro. Ana se fue y ya no estuvo triste. ¿Por qué? Porque algo dentro de ella ya lo sabía. Dios había escuchado, y así fue. Tiempo después nació Samuel, el profeta que ungiría a David como rey. Pero no solo nació un niño, nació una historia de fe. Una respuesta que rompió el silencio de años, un testimonio que sigue inspirando a quienes, como Ana, han sido humillados, ignorados o estériles en algún área de la vida. Tal vez tú estás hoy, como Ana, humillado por tu esterilidad emocional, financiera, relacional o incluso espiritual. Sientes que todos a tu alrededor reciben menos tú. Pero hoy Dios te dice, levántate. Entra al templo de la oración, derrama tu alma, y haz una oración que venga desde el lugar más profundo de tu dolor. No basta con orar de forma superficial. Hay milagros que solo se activan cuando tu clamor va acompañado de una fe rendida, de una entrega total, de un voto de obediencia, de una decisión firme de glorificar a Dios con tu vida, aunque Él aún no te haya dado lo que tanto esperas. La oración por causas imposibles no es una fórmula mágica, es un grito del alma que dice, aunque no lo vea aún, confío en que Dios ya me escuchó. Y así como Ana volvió a casa sin tristeza, antes incluso de ver a su hijo en brazos, tú también puedes salir hoy de este estudio con el rostro cambiado, porque la palabra ha sido soltada, la fe ha sido despertada, y el milagro está en camino. Hay momentos en la vida en los que sentimos que Dios está tarde,
que oramos, lloramos, creímos, y aún así, el milagro no llega. Y en lugar de ver la mano de Dios, vemos cómo la situación empeora. No solo no mejora, sino que muere, se entierra, se sella. Así ocurrió con Lázaro, el amigo de Jesús. En Juan 11 leemos una de las historias más impactantes de todos los evangelios. Lázaro estaba enfermo, y sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. En otras palabras, ven rápido, el milagro es ahora, no tardes. Pero Jesús no fue inmediatamente. Se quedó donde estaba 2 días más. A simple vista, esto parece abandono. Parecería que Jesús ignoró el dolor de quienes amaba. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sentido exactamente eso? Oramos, y el cielo parece en silencio. Clamamos, y todo parece estar quieto. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tarda? Pero escucha lo que dice Jesús en Juan 11:4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí hay un secreto espiritual que puede cambiar tu percepción del tiempo divino. Cuando Dios no responde como tú esperas, no significa que no va a responder. Significa que está preparando algo mayor que una simple solución. Está preparando una glorificación. Sí, Jesús llegó tarde, humanamente. Cuando llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. La piedra estaba puesta. El cuerpo olía mal. Los lamentos llenaban el ambiente. Para todos, el caso estaba cerrado. Pero Jesús no necesita abrir la puerta antes de tiempo. Él llega justo cuando el milagro será inolvidable. Jesús pidió que quitaran la piedra, y cuando Marta protestó por el mal olor, Él dijo una frase que es para ti hoy. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y con solo levantar la voz y declarar, Lázaro, ven fuera, lo imposible sucedió. El muerto salió, la tumba se vació. El olor de muerte fue reemplazado por gritos de asombro. El funeral se transformó en celebración. ¿Sabes qué significa esto para ti? Que si has estado orando y nada pasa, si tu situación ha muerto, si ya la gente ha puesto una piedra sobre tus sueños, si todo huele a fracaso, no es el final. Jesús aún puede llegar y hacer que lo imposible se levante. Pero hay algo clave aquí. Jesús no actuó por petición de los demás. Actuó porque vio fe, porque vio rendición, porque vio corazones que no dejaron de buscarle, aunque estaban dolidos. Tal vez tú también le dijiste al Señor, ¿por qué no llegaste antes? Pero lo que Él quiere decirte hoy es, estoy aquí ahora, y aunque parezca que llego tarde, vengo para mostrarte mi gloria. Muchos quieren que el milagro llegue cuando la situación todavía se puede resolver con manos humanas, pero Dios muchas veces espera a que no haya más manos, más soluciones, más alternativas, para que, cuando Él actúe, nadie se lleve la gloria, sino Él solo. Estás en una causa imposible, sientes que todo ya está muerto y sepultado. Entonces, estás en el escenario perfecto para una manifestación sobrenatural de Jesús. Hoy, Dios te pide lo mismo que a Marta. Quita la piedra. Es decir, remueve tu incredulidad, remueve el miedo, remueve las dudas y cree. Porque el mismo que resucitó a Lázaro tiene poder para resucitar tu causa, tu familia, tu salud, tu llamado y tu esperanza. El milagro está a una palabra de distancia. Uno de los episodios más impresionantes del Antiguo Testamento que ilustra de forma contundente el poder de clamar a Dios en medio de una causa imposible se encuentra en 2 Crónicas 20. El rey Josafat, un líder justo y temeroso de Dios, recibe una noticia que lo sacude por completo. 3 poderosos ejércitos se han unido contra Judá y marchan para destruir la ciudad. Era una amenaza triple, imposible de enfrentar con recursos humanos.
No había ejército suficiente, ni alianzas, ni tiempo para una estrategia militar. Era la clase de situación que te deja sin aire. Una crisis que te obliga a mirar hacia arriba o a caer rendido. Pero Josafat no reaccionó con miedo, ni con orgullo, ni con cálculo. Su primer movimiento fue espiritual. El versículo 3 dice: Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí hay una clave espiritual que transforma el imposible. Cuando no sabes qué hacer, cuando no hay salida humana, humíllate y consulta a Dios. Josafat convocó al pueblo, se paró delante de todos en el templo y elevó una oración que puede ser la oración que tú necesitas hacer hoy. Y en ella dijo palabras que estremecen. Dios nuestro, no juzgarás tú a ellos, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. 2 Crónicas 20:12. ¿Te das cuenta? Josafat no finge tener el control, reconoce su fragilidad, confiesa que no tiene fuerzas, admite que no sabe qué hacer, pero no se rinde. En vez de eso, mira a Dios. Y Dios respondió, no con espadas ni con caballos, no con un ejército celestial visible. Respondió con una palabra profética a través de Yahaziel, que dijo: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Beto 15. Este versículo debería estar escrito en el corazón de todo creyente que enfrenta una causa imposible, porque en él está la promesa que transforma el miedo en fe. Esta batalla no es tuya, es de Dios. Y lo más increíble aún estaba por suceder. Josafat no reunió arqueros ni jinetes. Puso cantores al frente del ejército, hombres que no llevaban armas, sino alabanzas. Hombres que caminaban hacia el enemigo cantando: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Imagínalo, vas hacia una batalla mortal, cantando, vas al campo de guerra sin espadas, solo con adoración. Y mientras lo hacían, Dios mismo confundió al enemigo. Las naciones que venían contra Judá se volvieron unas contra otras y se destruyeron entre ellas. Cuando el pueblo de Dios llegó al lugar de la batalla, todos sus enemigos ya estaban muertos. No tuvieron que pelear, no tuvieron que correr, solo tuvieron que confiar, orar y alabar. Y eso es exactamente lo que el Señor está recordándote hoy. Tu mayor arma no es la lógica, ni la estrategia, ni la fuerza. Es tu rendición, tu clamor, tu adoración en medio del caos. Tal vez hay enemigos múltiples viniendo contra ti. Enfermedades, problemas familiares, deudas, ansiedad, puertas cerradas. Y tú no sabes qué hacer, estás como Josafat. Entonces haz lo mismo, levanta tu rostro hacia Dios y dile con honestidad y fe: Señor, en mí no hay fuerza, pero a ti vuelvo mis ojos. Y prepárate, porque cuando lo haces, el cielo pelea por ti, el imposible se desarma. Lo que venía para matarte termina glorificando al Dios que te defiende. Hay momentos en los que el cielo parece en silencio. Oras y no oyes respuesta. Clamas y no hay eco. Insistes y parece que el mismo Jesús te ignora. Y si eso alguna vez te ha pasado, entonces necesitas conocer la historia de una mujer anónima que hizo lo imposible. Ella logró que Jesús cambiara su respuesta. La escena se encuentra en Marcos 7:24-30 y también en Mateo 15:21-28. Jesús sale de territorio judío y entra en la región de Tiro y Sidón. Es territorio pagano, gentil. Allí, una mujer sirofenicia, una extranjera sin derechos sobre las promesas del pueblo de Israel, se le acerca gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La urgencia es clara.
Su hija no tiene un resfriado, está siendo devastada por una fuerza demoníaca, y ella sabe que solo Jesús tiene autoridad para intervenir. Pero lo sorprendente es lo que sucede a continuación. Jesús no le responde palabra. Silencio, como si no existiera, como si su dolor no importara. Y sin embargo, la mujer no se va, no se ofende, no se rinde, sigue rogando. Los discípulos molestos piden que la despida, y entonces Jesús le dice algo que suena aún más duro. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, no es tu turno, no es para ti, y ahí es donde la fe de esta mujer se convierte en una lección eterna para todo creyente que ha sido ignorado, postergado o rechazado. Ella se postra ante él y dice: «Señor, socórreme». Jesús responde con una frase aún más chocante: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». ¡Qué respuesta más dura! Pero esta mujer no se va, no grita, no se ofende. Ella transforma esa frase en una oportunidad de fe y responde: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». ¡Qué respuesta tan humilde, tan poderosa, tan llena de sabiduría espiritual! Esta mujer entendió algo que muchos no comprenden. Una migaja del cielo tiene más poder que todo el banquete del mundo. Una palabra, un toque, un suspiro de Jesús basta para liberar, sanar y transformar. Y entonces Jesús, maravillado por su fe, declara: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada en ese mismo instante. Este pasaje nos revela una verdad poderosa para los que enfrentan causas imposibles. A veces, Dios guarda silencio para probar la profundidad de nuestra fe. A veces el cielo se calla, pero no se ha cerrado. Y a veces el milagro no llega cuando gritamos, sino cuando nos postramos. Tal vez tú has sentido que tu oración no ha sido respondida, que tus gritos de auxilio no han sido escuchados. Pero esta mujer te enseña que la perseverancia en la presencia de Jesús abre puertas que estaban cerradas. Ella no pertenecía, pero entró en el reino por la puerta de la fe. No tenía herencia, pero se apropió de la promesa. No era parte del pueblo, pero su clamor la hizo familia. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a insistir, a postrarte, a responder con humildad cuando el cielo parece callado? La fe que no se ofende, la fe que persiste, la fe que reconoce el poder de una migaja, es la fe que vence lo imposible. Hay situaciones en la vida en las que lo que está en juego no es una mejora, sino la supervivencia. No estamos hablando de querer que las cosas mejoren, sino de un momento en que parece que todo está por desaparecer. Es el tipo de crisis que se lleva tu nombre, tu historia, tus sueños y hasta tu futuro. Así se encontraba el pueblo de Israel en el libro de Esther, capítulo 3 al 5. Un decreto imperial había sido firmado. Todos los judíos debían morir en una fecha establecida, un genocidio anunciado, un edicto que no podía ser revocado ni cambiado, firmado por el rey, sellado con su anillo. Humanamente, no había vuelta atrás. ¿Y qué haces cuando el decreto ya está sellado? ¿Qué haces cuando el diagnóstico ya está firmado, cuando la sentencia ya fue dictada, cuando el tiempo se ha terminado? Aquí es donde entra Esther. Una mujer que, aunque era reina, no estaba segura, porque el decreto también la alcanzaba. Pero ella no reaccionó con miedo ni con impulsividad. Lo primero que hizo fue detenerse, buscar a Dios y llamar al ayuno. Esther le envió un mensaje a Mardoqueo y dijo: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esther 4:16. Este es uno de los actos más valientes y espirituales de toda la Biblia. Esther decidió arriesgarlo todo.
después de haber estado en la presencia de Dios. No fue corriendo al rey con desesperación. Primero entró al trono celestial en oración y ayuno, y eso cambió todo. Cuando terminó el tiempo de consagración, Ester se vistió con sus ropas reales, se paró delante del rey. Y lo increíble sucedió. Aquel que podía matarla por entrar sin invitación extendió su cetro, le dio favor, le dio acceso, le dio poder para hablar. Y ese acceso sobrenatural fue la llave que liberó a todo su pueblo. Dios usó su obediencia, su clamor secreto y su valentía para revertir un decreto firmado por hombres. Y aquí hay un principio celestial que debes abrazar hoy. No importa qué decreto hayan firmado contra ti, no importa cuán oficial parezca la sentencia, si el pueblo clama, si ayunas, si buscas al Rey por encima de todo, el cielo extiende su cetro. Hay algo en tu vida que parece definitivo, un resultado médico, un rechazo legal, un documento sin solución. Entonces estás en el territorio del ayuno, la intercesión y la oración de Ester. El enemigo pensaba que había ganado. Amán, el gran opositor, ya celebraba la victoria, pero el Dios que ve en secreto estaba preparando una inversión total de la historia. Lo más impresionante es que la misma horca que Amán preparó para matar a Mardoqueo terminó siendo usada para su propia caída. Eso es lo que Dios hace con los imposibles. Los invierte. Hoy quiero decirte, con toda autoridad pastoral, no subestimes el poder de un ayuno sincero. No desprecies una oración desde el fondo del quebranto. No minimices lo que Dios puede hacer cuando un corazón se rinde. Ester cambió la historia de una nación, sin espadas, sin protestas, sin discursos, solo con 3 días de clamor. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has querido actuar primero y orar después? Hoy es el día de volver a lo secreto, de reunir tu casa, tu corazón, tu fe, y decir, si perezco, que perezca, pero primero buscaré al Rey. Porque cuando buscas al Rey, el decreto del hombre cae y el favor del cielo se activa. En tiempos de sequía espiritual, cuando el pueblo se ha alejado de Dios y todo parece seco, vacío, sin fruto, Dios levanta intercesores que no oran por rutina, sino con fuego. Uno de ellos fue Elías, el profeta del Monte Carmelo. Su historia en 1 Reyes 18 nos revela lo que puede suceder cuando un solo hombre, en medio de una nación caída, ora con fe, con autoridad y con propósito. El contexto es dramático. Israel está bajo el gobierno del rey Acab y de la reina Jezabel, y la idolatría ha llenado la tierra. El pueblo ya no clama a Jehová, sino a Baal. Han cambiado la verdad por la mentira. Y como juicio, Dios ha cerrado los cielos. No llueve desde hace 3 años y medio. ¿Te imaginas vivir en un tiempo así? Tierra reseca, campos vacíos, ganado muriendo. Y lo más grave, corazones endurecidos, alejados de Dios. Pero Elías no se resigna, no se esconde. Desafía a los profetas de Baal y los llama a un duelo espiritual en el Monte Carmelo. Allí, delante de todo el pueblo, Elías lanza una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. Silencio. El pueblo no responde. Porque cuando estás dividido, cuando dudas, cuando tu fe está apagada, no puedes hablar con convicción. Y entonces Elías propone el desafío: preparar un altar, poner leña, pero no fuego. El Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Los profetas de Baal claman por horas, gritan, se hieren, se desesperan, pero no hay respuesta, no hay fuego. No hay voz, no hay nada. Y entonces llega el turno de Elías. Pero antes de orar, hace algo profético. Restaura el altar de Jehová. Toma 12 piedras, símbolo de las tribus de Israel, y reconstruye lo que el pueblo había destruido. Porque antes de pedir fuego, debes restaurar el altar.
Antes de clamar por lo imposible, debes volver al lugar de adoración verdadera. Luego hace algo aún más loco. Manda echar agua sobre el sacrificio. No una ni dos, sino 3 veces. ¿Quién derrama agua cuando necesita fuego? Elías lo hace porque quiere dejar claro que no hay truco humano, no hay manipulación. Solo Dios puede responder. Y entonces, ora. Pero no ora gritando. No necesita largas palabras. Solo dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 1 Reyes 18, 36, 37. Y el fuego desciende, no un fuego simbólico, sino literal. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua. El pueblo cayó postrado y gritó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Lo ves? Cuando oras con un corazón limpio, cuando restauras tu altar, cuando oras no para manipular, sino para que Dios sea glorificado, el cielo responde. Tal vez hoy tu vida está en sequía, tal vez tu altar está caído, tal vez el fuego se apagó hace años. Pero hoy, como Elías, puedes levantar piedras, derramar lo poco que tienes y clamar desde un lugar de obediencia. Y si lo haces, prepárate, porque el fuego del cielo no responde a emociones, sino a una fe rendida. Dios aún contesta con fuego, y si tú levantas tu altar hoy, la lluvia del milagro vendrá después del fuego. Jesús, conocedor del alma humana, sabía que habría momentos en los que la espera desgasta, la oración se enfría y la fe se debilita. Por eso, Él no solo hizo milagros, enseñó cómo posicionar el corazón para recibirlos. Y una de las enseñanzas más poderosas sobre la oración por causas imposibles se encuentra en Lucas 18, 1, 8, donde Jesús presenta la parábola de la viuda persistente y el juez injusto. La parábola inicia con una intención clara. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. No se trata solo de orar cuando hay ánimo, ni cuando todo está bien, ni cuando las emociones están encendidas. Jesús dice: orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque hay oraciones que deben mantenerse vivas hasta que el milagro llegue. La historia es breve, pero profunda. Una viuda, símbolo de vulnerabilidad y aparente debilidad, se enfrenta a un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Es decir, un hombre sin compasión, sin moral, sin misericordia, el tipo de persona con poder, pero sin corazón. Y aún así, la viuda va una y otra vez a pedir justicia, día tras día, semana tras semana. Ella no se cansa, no se intimida, no se detiene. El juez, harto de su insistencia, dice: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lucas 18, 4, 5. Y entonces Jesús lanza una revelación que rompe toda barrera de duda. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, 7, 8. Aquí hay una enseñanza directa para todos los que oran por algo imposible. La persistencia en la oración no es falta de fe, es prueba de confianza. Cada vez que oras, estás diciendo al cielo: aún creo, aún espero, aún confío. Y Dios, que es justo, responde, a su tiempo, a su modo. Pero responde, la viuda no tenía respaldo, influencia, ni protección, solo tenía su voz, pero usó lo único que tenía, su insistencia. Y eso fue suficiente para derrumbar una pared de indiferencia.
Y si eso funcionó con un juez humano y corrupto, ¿cuánto más con un Dios Padre lleno de compasión y verdad? Jesús no nos pide que recemos fórmulas vacías, sino que vayamos al Padre una y otra vez, con fe constante, con la certeza de que Él escucha, incluso en el silencio. Tal vez tú has estado orando durante semanas, meses, años, y aún no ves respuesta, y te preguntas si Dios te escucha. Si acaso tu clamor se ha perdido en el viento. Pero esta parábola fue dicha para ti. Jesús sabía que habría momentos así, momentos donde clamas por un hijo, por una sanidad, por una restauración, por una salida, y todo sigue igual, pero el cielo no está sordo. El trono no está vacío, el Padre no ha olvidado tu voz. La fe que insiste, la fe que regresa una vez más al altar, la fe que no se rinde, será recompensada. Porque hay causas imposibles que solo se rompen cuando te mantienes en la puerta hasta que se abra. No hay lugar más oscuro que una cárcel a medianoche. No hay momento más desesperante que cuando eres castigado injustamente, con heridas abiertas en el cuerpo y cadenas en los pies. Sin embargo, es precisamente en ese escenario de desesperanza donde Dios mostró uno de los mayores milagros de liberación a través de la oración. La historia se encuentra en Hechos 16, 22, 26. Pablo y Silas fueron arrestados, azotados públicamente y arrojados al fondo de una prisión. No solo eso, les pusieron grilletes en los pies y fueron encerrados en la celda más profunda. Todo por predicar el Evangelio, todo por liberar a una joven esclava de un espíritu de adivinación. Es decir, hicieron lo correcto y terminaron pagando con dolor y encierro. ¿Te ha pasado? ¿Has obedecido a Dios, actuado con fe y aún así fuiste golpeado por la vida? ¿Has sido fiel y terminaste en una cárcel emocional, económica o espiritual? La reacción de Pablo y Silas rompe toda lógica humana. El versículo 25 dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No estaban gritando por justicia, no estaban quejándose, estaban orando, estaban cantando, en medio del dolor, con sangre en la espalda, con cadenas en los pies. En la hora más oscura del día, elevaron la voz al cielo, y entonces sucedió lo imposible. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Todas las puertas se abrieron, todas las cadenas cayeron. Este es uno de los misterios más gloriosos de la fe. Dios no necesita llaves. Él responde al clamor con terremotos espirituales. No importa cuán profundas sean tus celdas, cuando oras y alabas en medio de la aflicción, el cielo responde con poder. Hay oraciones que abren puertas, pero hay alabanzas que sacuden los cimientos de tu prisión. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? Que las cadenas no solo se soltaron de Pablo y Silas, sino de todos los presos. Eso significa que tu oración y tu alabanza no solo afectan tu vida, sino también a quienes te rodean. Tus hijos, tu pareja, tu familia, tus amigos pueden ser liberados por tu clamor fiel, porque cuando Dios entra en una cárcel, nadie queda igual. Y no fue solo una liberación física, fue también espiritual. El carcelero, al ver lo sucedido, pensó que todo había terminado para él. Pero Pablo lo detuvo y le dijo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces ese hombre endurecido, ese guardia de prisiones, cayó temblando a los pies de los apóstoles y dijo: ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa noche, él y toda su casa conocieron al Salvador. Todo porque dos hombres decidieron orar y cantar en lugar de quejarse. Hoy tal vez tú estás en una cárcel, no física, pero sí emocional.
atado por una tristeza, una deuda, un fracaso, una enfermedad, una espera interminable, y Dios te dice, ora, canta, adora en la medianoche, no porque todo esté bien, sino porque yo sigo siendo Dios. Y si lo haces, prepárate para escuchar el temblor, porque hay oraciones que mueven el corazón de Dios, y hay alabanzas que sacuden los muros de la imposibilidad. Hay oraciones que se hacen con fe, y otras que se hacen con lágrimas. Hay oraciones que piden milagros, y otras que suplican fuerza para seguir cuando el milagro no llega. En Mateo 26, 36, 46 nos encontramos con Jesús en el huerto de Getsemaní, en la noche previa a su crucifixión. El maestro, sabiendo que está a punto de ser entregado, traicionado, torturado y crucificado, se retira a orar. Este momento no es casual. Jesús no improvisa. Él sabe que la batalla más difícil no se pelea con espadas, sino con rodillas dobladas. Y aunque ha hecho milagros y ha vencido al diablo en el desierto, ahora enfrenta la copa más amarga que cualquier ser humano ha conocido. El texto dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y le dice a sus discípulos, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26, 38. ¿Te has sentido así alguna vez? Tan triste que parece que no puedes con el peso, tan roto que la vida parece detenerse. Jesús no lo esconde. Él, que conoce el final glorioso, no niega el dolor del presente. Y allí, en ese jardín silencioso, cae sobre su rostro y ora, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta es la oración del alma rendida, la oración de alguien que cree en el poder de Dios, pero que también se rinde a su soberana voluntad. Y aquí aprendemos una de las verdades más duras y santas de la oración. A veces, la respuesta divina no es «te libraré», sino «te sostendré». A veces Dios no cambia la copa, pero cambia tu corazón para que puedas beberla con valentía. Y en esa rendición hay gloria, hay propósito, hay victoria. Jesús vuelve a orar 2 veces más, y en cada oración hay menos resistencia y más entrega. La oración no cambia la cruz, pero lo fortalece para enfrentarla. Y no lo olvides. Jesús oró con tanto fervor, con tanta presión interna, que su sudor fue como grandes gotas de sangre. Lucas 22, 44. Este detalle revela la intensidad emocional y espiritual de su clamor. Él no oraba desde la comodidad, oraba desde el abismo de la angustia. ¿Y qué pasó después? Cuando terminó de orar, ya no estaba temblando, estaba listo. Se levantó, fue hacia sus discípulos y les dijo, «Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». La oración lo levantó, la oración lo preparó, la oración lo sostuvo. Y es eso lo que tú necesitas hoy, si estás enfrentando una causa imposible que no cambia, un dolor que no se va, un proceso que parece injusto. Tal vez el milagro no ha llegado, pero eso no significa que Dios no está contigo. Tal vez aún estás en el Getsemaní, y Dios no te ha librado, porque está a punto de glorificarse a través de ti. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y si oras como Jesús, aún entre lágrimas, si dices con el corazón herido, «No se haga mi voluntad, sino la tuya», entonces recibirás lo mismo que Él recibió, la fuerza sobrenatural para cumplir el propósito eterno. Porque a veces el mayor milagro no es cambiar lo que enfrentas, sino transformar lo que eres mientras lo enfrentas. En 1 Samuel 1 encontramos a Ana, una mujer que por años cargaba con un dolor que la consumía en silencio, la esterilidad. No podía tener hijos, y en su cultura eso no era solo una tristeza personal, era una deshonra social. Cada año subía al templo con su esposo Elcana, y cada año salía igual, con el vientre vacío
y el corazón más lleno de dolor. Por si fuera poco, su rival, Penina, la provocaba y se burlaba constantemente, y aunque Elcana la amaba, ni su afecto podía llenar el vacío que solo un hijo podía ocupar. Pero un día, algo en Ana cambió. Ese año no se quedó llorando pasivamente. Ese año no dejó que el dolor la encerrara. Ese año transformó su quebranto en oración. La Biblia dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Esta oración no fue formal, no fue decorada con palabras bonitas. Fue una oración cruda, sincera, profundamente emocional. Ana oraba en silencio, pero con tanta intensidad que movía sus labios sin emitir sonido. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria, y eso nos enseña algo profundo. La verdadera oración a veces no es entendida ni siquiera por los líderes religiosos. El clamor más puro no siempre tiene palabras. A veces solo tiene lágrimas, a veces solo gemidos, a veces solo un suspiro de fe. Ana, en medio de su quebranto, hizo un voto a Dios: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Versos 11. Ella no pidió un hijo solo para llenar su vacío, lo pidió para entregarlo a Dios. Y esa es una clave espiritual. Cuando tu clamor nace del deseo de glorificar a Dios más que de satisfacer tu propia necesidad, el cielo se abre. Elí, después de escucharla, le dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ana se levantó, y su rostro ya no estuvo triste. Aún no tenía el milagro, pero ya tenía la certeza de que Dios la había oído. Y así fue. El Señor se acordó de ella. Su vientre, estéril por años, fue tocado por la gracia divina, y dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Ese niño no fue cualquier niño. Fue profeta, fue juez, fue quien ungió a los primeros reyes de Israel. Todo eso comenzó con una oración silenciosa, una oración de alma rota, una oración de mujer despreciada. Si hoy estás clamando por algo imposible, una sanidad, un hijo, una restauración, una esperanza, recuerda a Ana. Recuerda que el llanto que ofreces en el altar no cae al suelo. La oración que haces con el alma desgarrada produce frutos que cambiarán generaciones. El Dios que se acordó de Ana también se acordará de ti. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa si otros se burlan, si el mundo no entiende, si el dolor parece mayor que la fe. Sigue orando. Sigue doblando rodillas en tu Getsemaní personal. Porque cuando el clamor es sincero, profundo y ofrecido en entrega total, los cielos no pueden resistirse. Y un día, como Ana, tú también dirás: por este milagro oraba, y el Señor me lo concedió. En 2 Reyes 20:1-6 encontramos a uno de los reyes más piadosos de Judá, Ezequías, enfrentando una sentencia absolutamente definitiva: la muerte. El profeta Isaías, portador de la voz de Dios, entra a su habitación con un mensaje claro, directo e irreversible. Así dice Jehová: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. No fue un médico quien lo dijo. No fue una sospecha, fue una palabra profética, directa del cielo. ¿Quién puede cambiar una palabra que viene de Dios? ¿Quién se atrevería siquiera a discutir con el profeta Isaías? Y sin embargo, Ezequías no discutió con Isaías, pero sí habló con Dios. La Biblia dice que apenas Isaías se fue, Ezequías volvió su rostro a la pared, lloró a Jehová. Te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¡Qué momento tan humano! Un rey, un hombre de poder, ahora reducido a su cama, vuelto hacia la pared, sin fuerza ni estrategia. Pero lo que sí tenía
era su voz. Y con esa voz, mezclada con lágrimas, tocó el corazón del cielo. Y aquí viene uno de los momentos más impactantes de toda la Escritura. Antes de que Isaías saliera del patio central, Dios le habló de nuevo. Vuelve y di a Ezequías: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Dios detuvo al profeta antes de que saliera del palacio. Una oración, un lamento sincero, una súplica desde lo más profundo fue suficiente para revertir una sentencia celestial. Y no solo lo sanó. Dios le dijo: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. La oración de Ezequías cambió el curso de su historia, y la de toda una ciudad. Esta historia nos revela secretos del mundo espiritual que muchos ignoran. Dios no está obligado a cambiar sus decretos, pero puede hacerlo cuando ve un corazón quebrantado. Las lágrimas que brotan de una fe profunda no son señal de debilidad, sino de acceso al corazón del Padre. Incluso una palabra profética de juicio puede ser revertida si hay clamor sincero. Tal vez tú has recibido un diagnóstico, un dictamen legal, una pérdida aparentemente irreversible. Tal vez sientes que se ha dicho la última palabra. Pero Ezequías te muestra que mientras tengas voz para orar, nada está completamente perdido. No necesitas un templo, un profeta, ni una multitud. Solo necesitas volver tu rostro a la pared, ese rincón donde nadie más te ve, y llorar delante de Dios. Porque el Dios que sanó a Ezequías sigue viendo lágrimas, sigue oyendo oraciones, sigue enviando respuestas antes de que el profeta cruce la puerta. Y si hoy te atreves a clamar, aunque ya no quede esperanza humana, puedes ser sorprendido por un cambio de decreto, porque el tiempo no lo determina el calendario, lo determina el cielo, y a veces Dios añade años, abre puertas y da nuevas oportunidades a quienes oran desde el alma. En Marcos 2:1-12 encontramos una de las escenas más conmovedoras y profundas de todo el ministerio de Jesús. La casa donde él se encontraba predicando estaba tan llena, tan abarrotada, que nadie más podía entrar. Pero en medio de la multitud, llegan 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. El enfermo no podía caminar, ni moverse, ni llegar por sus propios medios. Pero tenía algo que muchos no tienen: amigos que creían en el poder de Cristo. Y aquí está la primera lección espiritual poderosa. Cuando tú no puedes orar, Dios puede responder a la oración de alguien que intercede por ti. Cuando tú no tienes fuerzas para creer, Dios puede honrar la fe de quienes te aman y te cargan en oración. Estos 4 hombres, al ver que no podían entrar por la puerta, no se detuvieron, no se resignaron, no dijeron: será para otra ocasión. Subieron al techo, rompieron las tejas y bajaron al paralítico directamente frente a Jesús. Eso es fe activa, fe que no se conforma, fe que no se rinde, fe que cava, sube, desarma, interrumpe, pero no se detiene. Y lo más impactante es lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Lo ves? Jesús no vio primero la fe del paralítico, vio la fe de sus amigos. La fe de ellos fue suficiente para provocar una reacción divina a favor de quien estaba inmóvil. Eso nos enseña algo que rompe el egoísmo de la fe moderna. Tu fe no es solo para ti. Tu oración puede ser la camilla que lleve a otros hasta el corazón de Cristo. Tu perseverancia puede abrir un techo espiritual que parecía impenetrable, y el milagro no se detuvo allí. Algunos fariseos comenzaron a cuestionar en su corazón: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, para confirmar su autoridad, dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó en el acto, tomó su camilla, el símbolo de su derrota, y salió caminando delante de todos. Y el texto concluye diciendo:
Todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, «Nunca hemos visto tal cosa». Hoy, tal vez tú no eres el paralítico, sino uno de los cuatro. Estás cargando a alguien con tu oración, un hijo, un esposo, un hermano, una madre, y ya intentaste entrar por la puerta, ya tocaste muchas veces, pero el acceso parece cerrado. No hay espacio, no hay respuesta, no hay movimiento. Este texto te dice, sube al techo, no te rindas, rompe lo que tengas que romper en el mundo espiritual, intercede con valentía, ora con osadía, levanta al caído en tu oración, porque Jesús aún responde a la fe intercesora, aún ve cuando alguien carga a otro con lágrimas, y aún se conmueve cuando la fe de uno sostiene a quien ya no puede más. Y cuando eso sucede, no solo el paralítico es sanado, toda la casa glorifica a Dios. En 2 Crónicas 20 encontramos a Josafat, rey de Judá, en uno de los momentos más amenazantes de su reinado. Tres poderosas naciones, los moabitas, amonitas y meunitas, se aliaron para destruir Jerusalén. Era una coalición militar tan grande que no había ninguna posibilidad humana de resistir. Y cuando el rey Josafat recibe la noticia, no convoca a los generales, no consulta a los estrategas, convoca un ayuno nacional. El versículo 3 lo dice así: Entonces él tuvo temor, y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Temor, humildad, clamor, ayuno. Esa fue su primera respuesta, y aquí hay una lección profunda. El verdadero poder no siempre está en la fuerza, sino en la dirección a la que miras cuando estás débil. El clamor auténtico nace cuando reconoces que no puedes, pero sabes que Dios sí puede. Josafat reunió al pueblo en el templo y allí oró con una sinceridad desarmante. No pidió desde el orgullo ni exigió nada como rey. Su oración fue un derramamiento del alma. Dios nuestro, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos? En tu mano hay fuerza y poder, y no hay quien te resista. Oh Dios nuestro, no juzgarás tú a estos, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. 2 Crónicas 20, 6, 12. Qué declaración más honesta y poderosa. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti. Cuando ya no tienes estrategia, ni contactos, ni escapatoria, pero decides mirar a Dios, lo imposible comienza a temblar. Y entonces, mientras todo el pueblo estaba de pie ante Dios, el Espíritu del Señor vino sobre Yahaziel, un levita, quien profetizó una de las palabras más alentadoras de toda la Escritura: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros». Según Crónicas 20, 15, 17. El pueblo no necesitó espadas, no necesitó caballos, solo necesitaba creer. Al día siguiente, Josafat colocó cantores al frente del ejército. Sí, músicos, personas que alababan al Señor. Y mientras ellos cantaban, «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre», Dios desató confusión entre los enemigos, que terminaron destruyéndose entre sí. Israel no tuvo que pelear, solo llegaron al campo y encontraron la victoria ya ganada. Esta historia es para ti si estás enfrentando una batalla que no sabes cómo ganar. Una crisis en la que no tienes fuerzas, recursos ni dirección. Si no sabes qué hacer, mira al cielo. Si no tienes cómo pelear, deja que Dios pelee por ti. Y si todo parece demasiado, comienza a alabar, aún antes de ver la respuesta. Porque cuando reconoces tu impotencia, Dios se muestra como el Todopoderoso. Y cuando lo adoras sin ver nada, Él hace que lo imposible se rinda ante ti.
En Daniel 3 encontramos una de las escenas más sobrecogedoras de toda la Biblia. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro y había decretado que todo aquel que no se postrara ante ella sería lanzado a un horno de fuego ardiente. Era una orden real, inapelable, respaldada por el poder del imperio babilónico. Todos obedecieron, menos 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. No hubo gritos, no hubo protesta, no hubo confrontación, solo una decisión silenciosa de no doblar rodillas ante otro Dios que no fuera el Señor. Cuando fueron denunciados, el rey los llamó y les dio una última oportunidad. Les dijo: ¿están dispuestos a inclinarse ahora cuando suene la música? Porque si no lo hacen, serán echados inmediatamente en el horno de fuego. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mi mano? La respuesta de los jóvenes es una joya de fe firme y oración interna hecha declaración. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Daniel 3, 16, 18. ¡Qué declaración tan valiente y llena de fe! Ellos creían que Dios podía. Estaban seguros de su poder, pero su fidelidad no dependía del milagro. Aun si no los libraba, seguirían fieles. Este tipo de fe no nace de un día para el otro. Es fe cultivada en la intimidad, en oración, en comunión constante. Ellos no estaban improvisando. Ya habían orado, ya sabían a quién pertenecían. Por eso no temieron al fuego. Sabían que el mismo Dios que permitió la prueba podía entrar con ellos en ella. Fueron lanzados al horno. El fuego fue calentado 7 veces más de lo normal. Los hombres que los arrojaron murieron por la intensidad de las llamas. Pero ellos ni siquiera se quemaron. El rey, asombrado, dijo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? He aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Daniel 3, 24, 25. Jesús mismo apareció en el horno. Dios no los libró del horno, pero sí caminó con ellos dentro de él. Cuando salieron, no tenían olor a humo, no había daño, solo testimonio, y el rey que antes los amenazó ahora exclamó: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Hay momentos en los que Dios no apaga el fuego, pero sí entra contigo en él, y cuando eso sucede, el horno deja de ser amenaza y se convierte en altar. Esta historia es para ti. Si estás enfrentando presiones del sistema, amenazas del mundo, decisiones difíciles, o si estás en una situación que parece sin salida. No dobles tus rodillas ante la desesperación. No te inclines ante la idolatría del miedo, del dinero, de la lógica humana. Sostente firme en la fe. Y aunque el horno se encienda, aunque el decreto se firme, aunque las llamas ardan, el Hijo de Dios ya está caminando hacia ti, y cuando Él está en el fuego, ni el calor puede tocarte. En Mateo 15, 21, 28 encontramos a una mujer que rompe esquemas, que desafía su entorno, y que a pesar del silencio de Jesús y el desprecio de los discípulos, no se rinde hasta recibir lo que vino a buscar. Ella era sirofenicia, es decir, extranjera, no israelita. No tenía acceso natural a los milagros del Mesías. No tenía promesas directas. No tenía lugar en la mesa de los hijos. Pero tenía algo más fuerte que el derecho: fe y una necesidad desesperada. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, y su única esperanza era Jesús, así que vino clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí viene una de las respuestas más desconcertantes del ministerio de Jesús. Pero él
no le respondió palabra. Silencio. El maestro, siempre compasivo, no le dice nada. No la consuela, no la reprende. Simplemente guarda silencio. ¿Te ha pasado? Has clamado con sinceridad, con desesperación, y pareciera que el cielo se calla. Has orado esperando una señal, y lo único que recibes es silencio. Eso no significa que Dios no te escucha. Significa que está probando tu fe. Y la fe verdadera no se apaga ante el silencio, se intensifica. Los discípulos le dijeron a Jesús: despídela, porque da voces tras nosotros. Y Jesús entonces le responde: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella no se rindió, no discutió, no se alejó. Simplemente se postró ante él y dijo: Señor, socórreme. Y entonces vino una de las frases más difíciles de leer. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Muchos se habrían ido ofendidos, pero esta mujer no se ofendió, se humilló aún más y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué fe tan profunda, tan rendida, tan persistente! Ella no pedía un asiento en la mesa, solo una migaja, porque sabía que una migaja del poder de Cristo basta para derrotar cualquier demonio. Jesús, al escucharla, no pudo contener su emoción espiritual y exclamó: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada en aquel momento. Esta historia nos enseña que la fe que no se rinde ante el silencio será recompensada con milagros que otros no alcanzan. Dios prueba nuestra perseverancia antes de liberar su poder. A veces, antes del milagro, viene una barrera, y si la fe atraviesa esa barrera, lo imposible se vuelve realidad. Tal vez tú hoy te sientes fuera de lugar. No sientes que tengas acceso. Has clamado, pero el cielo está en silencio. Las personas te han dicho que no insistas, pero hoy Dios te dice: sigue clamando, no te detengas, porque Él sí está escuchando. Y cuando ve una fe que no se ofende, que no se aleja, que no se rinde, Él se levanta y responde con poder, y no te dará solo migajas, te dará pan, pan completo, pan de vida, pan de restauración. En Lucas 7, 11, 17, Jesús está llegando a una pequeña ciudad llamada Naín, acompañado por sus discípulos y una gran multitud. Pero mientras él entra a la ciudad, otro grupo sale por la puerta opuesta. Era un cortejo fúnebre, una madre viuda y el cuerpo sin vida de su único hijo. El contraste es tan fuerte que parece diseñado por el cielo. Por un lado, la vida caminando con el autor de los milagros. Por el otro, la muerte avanzando con el dolor de una madre rota. Y en medio de esa intersección sucede algo increíble. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Lucas 7:13. Este texto es una joya espiritual. Jesús no la conoce, ella no lo busca, no clama, no pide, solo camina, rota, vencida, desgarrada. Pero Jesús la ve, no solo con los ojos, con el alma, y se conmueve. No por lo que ella dice, sino por lo que ella siente, y eso nos muestra algo que debes guardar en tu espíritu. Dios no solo escucha oraciones habladas, también responde a los silencios que sangra. Él ve las lágrimas que no has podido llorar frente a nadie. Él detiene su paso cuando percibe que alguien está siendo sepultado emocional o espiritualmente. Jesús le dice: no llores. Y después se acerca al féretro, algo que ningún maestro judío habría hecho por miedo a la impureza, y toca el ataúd. Los que lo llevaban se detienen. Y en ese momento, el duelo se convierte en altar, el llanto se convierte en asombro, y la pérdida en testimonio. Jesús dice: joven, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. ¡Qué escena! El milagro no fue solo una resurrección, fue una restauración de esperanza.
Fue la sanación de una mujer que ya había perdido a su esposo y ahora recuperaba a su hijo. ¿Y sabes algo? La viuda de Naín no oró, no pidió, pero su dolor fue tan profundo que el corazón de Jesús no pudo ignorarlo. Y esto nos revela un misterio profundo. A veces, Dios responde antes de que le pidas. A veces, Él no espera tu clamor, porque tu llanto silencioso ya ha sido suficiente para mover su compasión. Él no necesita palabras cuando el alma está gritando. Tal vez tú hoy estás en un Naín, un lugar donde llevas tu promesa muerta, tu fe herida, tu esperanza en un ataúd, y el cortejo ya va en camino. Los demás lloran contigo, pero no pueden hacer nada. Pero hay uno que sí puede, y justo cuando parece que ya nada puede cambiar, Jesús entra por otra puerta, y cuando Él entra, la muerte se detiene. Hoy Él se acerca a ti y te dice: no llores, porque voy a devolverte lo que diste por perdido. En Lucas 23, 39, 43, Jesús está en la cruz. A su lado, dos criminales condenados a muerte, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ambos veían lo mismo: al Mesías, ensangrentado, desfigurado, aparentemente derrotado. Pero solo uno vio más allá del sufrimiento y se aferró a una esperanza que parecía imposible. El primer ladrón se burló: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el segundo, con temor reverente, le respondió: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y entonces, en medio del dolor, de la sangre y del juicio humano, este hombre oró: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué oración tan corta y tan poderosa! No fue elaborada, no fue doctrinal, solo fue un grito del alma que reconoce quién es Jesús y le pide un lugar en la eternidad. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí se desatan varios principios profundos. No importa cuán tarde parezca, si aún puedes creer, Dios aún puede salvar. No importa cuán sucia haya sido tu historia, el arrepentimiento sincero desbloquea la gracia. Una sola oración puede cambiar tu destino eterno. Este ladrón no podía bajarse de la cruz, no podía bautizarse, no podía restaurar lo que había destruido, no podía predicar, pero sí podía creer, y creyó. Y eso fue suficiente. Hay personas que sienten que ya es demasiado tarde para ellas, que cometieron demasiados errores, que ya no tienen fuerzas, ni recursos, ni tiempo. Pero esta historia grita desde el Gólgota: mientras tengas aliento, puedes ser transformado. Porque lo más glorioso de este momento es que este fue el último compañero de Jesús antes de morir, y el primero en entrar al paraíso con él. El primero en ver el reino no fue un apóstol, no fue un sacerdote, fue un ladrón colgado en una cruz, cuya oración fue simple, sincera y eternamente eficaz. Y esto nos deja una verdad que toca el alma. La oración por causas imposibles no tiene que ser larga, tiene que ser real, no tiene que ser perfecta, tiene que salir del corazón. Tal vez hoy tú te sientes colgado de tu propia cruz, culpable, perdido, dolido. Tal vez has fallado muchas veces y piensas que Dios ya no quiere escucharte. Pero si hoy, con lo poco que te queda, te atreves a decir: Señor, acuérdate de mí, Él responderá desde el cielo: hoy, no mañana, hoy estarás conmigo. Porque la salvación no es una recompensa para los buenos, es un regalo para los que creen, y ese regalo sigue disponible para ti, incluso en tu momento más oscuro. En Hechos 12, 1, 17, el apóstol Pedro está encarcelado. Herodes acaba de mandar ejecutar a Jacobo, hermano de Juan, y ahora planea hacer lo mismo con Pedro después de la Pascua. La intención era clara:
destruir la iglesia comenzando por sus líderes. Pedro está en prisión, custodiado por 16 soldados romanos, atado con cadenas, vigilado día y noche. No hay forma humana de escapar. Todo está cerrado, todo parece perdido. Pero en el versículo 5 se nos revela un secreto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí comienza el milagro. Pedro no podía orar con libertad, no podía moverse, pero la iglesia lo cargó con oración. Cuando alguien ora con fe, puede abrir caminos donde no hay puertas. La oración de los justos es más poderosa que las espadas de los soldados. La noche antes de su ejecución, mientras Pedro dormía profundamente, un ángel del Señor entró en la prisión. El texto dice, «Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:7. ¡Qué escena tan gloriosa! El ángel no pidió permiso. La luz del cielo brilló en el lugar más oscuro. Las cadenas no fueron abiertas con llaves, fueron quebradas por el poder de Dios. Pedro fue conducido por el ángel, pasó la primera y la segunda guardia, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ésta se abrió por sí sola. Una puerta de hierro se abrió como si tuviera alma. Pedro pensó que estaba soñando, pero no, era real. La oración de la iglesia había movido el cielo, y entonces vino lo más impresionante. Pedro fue a la casa donde estaban orando por él. Llamó a la puerta, y una joven llamada Rode salió corriendo al oír su voz, sin abrir de la emoción. Cuando le dijo a los demás que Pedro estaba allí, no le creyeron. Estaban orando, pero les costaba creer que el milagro ya había llegado. Esto nos enseña algo profundo. Dios puede responderte incluso cuando tu fe es débil. Él no espera que seas perfecto, solo que ores. La fe de una comunidad puede romper prisiones que nadie más puede tocar. Tal vez hoy te sientes como Pedro, encadenado, atrapado, rodeado. O tal vez eres como la iglesia, clamando por alguien que parece perdido. Esta historia es para ti. Dios aún envía ángeles en la madrugada. Aún hace caer cadenas de hierro. Aún abre puertas que nadie puede abrir. Y aún responde a oraciones que salen del alma, aunque estén mezcladas con temor y duda. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de creer, porque puede que ya venga en camino el ángel, puede que esta misma noche una puerta se abra sola, y puede que lo que parecía una prisión se convierta en testimonio. Has llegado hasta aquí. Has caminado por historias de fuego, de cadenas, de enfermedad, de muerte, de fe valiente, de oraciones imposibles. Y si lo hiciste, no es casualidad. Hay algo que el Espíritu Santo ha querido sembrar en tu corazón a lo largo de este mensaje. Y es esto: los imposibles no son el fin, sino el lugar exacto donde Dios comienza a moverse. Muchos empiezan un estudio, pero pocos lo terminan. Tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Dice que no eres alguien común. Dice que estás entre los que todavía esperan en Dios, aun cuando todo parece en contra. ¿Sabes qué significa eso? Que estás listo para ver lo que muchos jamás verán. Porque los mayores milagros no son para los que solo miran de lejos. Son para los que se quedan, los que aguardan, los que no sueltan la fe aunque tiemble todo a su alrededor. Quizá en tu vida ha habido muros como los de Jericó. Caminaste en círculos, oraste, gritaste y nada, pero el muro no cae al primer paso, ni al segundo. Cae cuando obedeces hasta el final. Y tú lo hiciste, te quedaste, escuchaste. Eso ya está rompiendo algo en lo invisible. Tal vez, como Elías, estás en la cima del monte, orando por una nube, y solo ves cielo vacío. Pero el mensaje de hoy es claro: aunque no veas nada, Dios ya está haciendo llover a tu favor. O tal vez te pareces a la mujer sirofenicia.
Estás luchando contra el silencio de Dios. Oras y no escuchas respuesta. Pero hoy aprendiste que incluso el silencio puede ser parte del milagro, porque el cielo no se mueve por gritos, sino por fe que no retrocede. ¿Y qué decir si te ves reflejado en la viuda de Naín? Quizá llevas algo que murió, un sueño, un matrimonio, una fe, una promesa, y estás cansado, caminando en el cortejo del dolor, resignado. Pero hoy vino Jesús en dirección contraria y detuvo el cortejo. Hoy te miró y te dijo con voz eterna, no llores, porque voy a devolverte lo que diste por perdido. Escucha esto. Hay algo santo que ocurre cuando una persona decide creer justo cuando ya no tiene razones lógicas para hacerlo. Cuando la única razón para seguir es que sabes que Dios sigue ahí, aunque no lo veas. Y tú, que llegaste hasta aquí, eres uno de esos. Así que permíteme hablarte con toda autoridad espiritual. Tu oración por esa causa imposible no ha sido ignorada. Dios no ha cerrado los oídos a tu clamor. Hay cosas que ya comenzaron a moverse a tu favor, aunque todavía no las ves. La fe no es solo para recibir, es para sostenerte mientras esperas. Y eso es lo que tú estás haciendo ahora mismo. Te estás sosteniendo, estás creyendo. Y quiero que escribas esta frase en los comentarios, como testimonio y como pacto espiritual. Sigo creyendo, aunque todo diga que no. No la escribas solo por rutina. Escríbela como una señal. Porque cuando tú comentas algo relacionado con la fe, no estás ayudando al algoritmo. Estás profetizando sobre tu situación. Y eso tiene poder. También te invito a escribir en los comentarios la contraseña espiritual que usamos en este canal. Paz en Cristo. Cuando lo hagas, te estás uniendo a una comunidad de personas que, como tú, están creyendo por milagros. Estás diciendo, yo soy parte de esta generación que no se rinde, que ora, que espera, que todavía cree que Dios puede intervenir en lo imposible. Ahora bien, si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta. No porque sea una rutina de YouTube, sino porque cuando tú lo haces, esta palabra llega a otras personas que están al borde del abismo. Tú puedes ser la razón por la que alguien no se quite la vida esta noche, porque cuando tú haces clic en me gusta, este estudio aparece en los recomendados de alguien que también está buscando una señal de Dios. Y tú puedes ser esa señal. Además, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y si ya estás suscrito, gracias por ser parte de esta familia espiritual. Tú no estás aquí solo para recibir, estás aquí para dar, para compartir, para encender fuegos en otros corazones. Cada vez que compartes uno de estos estudios, enciendes una lámpara en medio de la oscuridad de alguien más. Quizá tú no tienes púlpito, ni micrófono, ni título. Pero si compartes este video, te conviertes en predicador silencioso de esperanza. Hay quienes no pueden ir a una iglesia, no tienen pastor, no saben orar, pero están en YouTube, y tú puedes poner en su camino este estudio que acabas de terminar. No subestimes ese acto, tiene valor eterno. Y ahora permíteme hacerte un último pedido espiritual. No cierres este video todavía, quédate en silencio cuando termine. Deja que la música final llene el ambiente de tu casa o tu cuarto. No digas nada, no hagas nada, solo cierra tus ojos, respira, escucha y deja que Dios te hable. Ese momento silencioso será como el susurro que escuchó Elías en medio del monte. No fue en el viento, ni en el fuego, ni en el temblor. Fue en un silbo apacible, en la calma. Y en ese susurro, Dios confirmó su presencia. Haz lo mismo. No corras al siguiente video. No te distraigas. Quédate con Él. Porque Él quiere sellar en tu alma lo que te habló durante este estudio. Y si te es posible, compártelo con 3 personas. Solo 3.
pero no se lo envíes como un video más. Escríbeles algo como: sentí que este mensaje podría ser para ti. Escúchalo con el corazón abierto. Dios aún hace milagros. Gabriel, este ha sido un estudio bíblico que no solo informa, sino que transforma. Y quien haya llegado hasta aquí con un corazón abierto, saldrá con una semilla de fe que el mundo no podrá apagar. No olvides, Dios hará que el milagro suceda. Tal vez no como esperabas, pero sí en el momento exacto, porque el reloj del cielo nunca llega tarde. Te bendigo y te espero en el próximo estudio. Shalom, paz en Cristo, y que el fuego del Espíritu te acompañe hasta que veas lo imposible suceder.